Buenas, soy Federico José de Soleson Sánchez, del equipo Yo Ando, también Puerta de Doñana, y os voy a mostrar lo que llevo en mi mochila. Lo primero y más importante es una toalla, siempre una toalla, y yo no uso cualquier de estas de microfibra y tal, sino que uso una toalla de verdad, de las de secarte las manos. ¿Por qué? Porque seca, las otras te mueven el agua de izquierda a derecha. Segundo más importante, lo que tienes que hacer alrededor del green, meter pads. He cambiado en el verano a los Logics, llevo 3, los 3 son iguales, les doy igual de caña y mira, van para adentro. El pick es mi pattern para hacer approach. Lo uso tanto de derechas como de revés, 175 gramos, Air Pro, muy gomoso, durable, no sé cómo decir esto, muy gomoso y se agarra al suelo, entonces tú lo puedes tirar y se clava. Luego llevo un P2 para acercamientos planos con un poquito de fade. Y tengo un Aviar que tiene 15 años. Este Aviar le ha pertenecido al campeón alemán y se lo compré por 2 euros, muy barato, y es el disco que mejor me vuela. Lo puedes tirar así despacito, se levanta, se va a la derecha, vuelve. Un Aviar de hace 15 años, pillaros uno si podéis. Pasamos a los midrange. Primero tengo un compás. Si no tenéis un compás, pedidle a algún amigo que lo tenga, probarlo. Esto va derechito, 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 derechito. Si lo pones un poquito en Anheuser se queda ahí. Si le pones Anheuser se queda ahí. Es lo más neutro del mundo y la verdad que nada más bonito que un disco rosa. Luego llevo un M2 de Prodigy. También todo max weight, que no lo he dicho, pero bueno. Y en el plástico 400, que es el plástico premium de Prodigy. Esto es de derecho a overstable y la verdad es que lo puedes usar un poquito contra el viento, tirar derechas y todas esas cosas. La verdad que es muy práctico, un poquito más estable que el compás. Siguiente en estabilidad, MD4. No os digo nada y os digo todo. El mejor midrange que he probado yo. Se adapta perfecto a mi mano y lo puedes tirar 90 metros en Anheuser, que el tío vuela. Pillaron un MD4 en cuanto los vuelvan a producir. Y bueno, y el último midrange que llevo es un disco que si lo pierdo yo me echo a llorar. Es una piedra, es un Justice en plástico opto. Es todo. Mi acercamiento de derecha, de revés. Lo he tirado en jabalina para acercarme. No le tiene miedo al viento, eso no sabe lo que es. Este disco no conoce el viento, le da igual. O sea, si necesitáis algo para hacer Anheuser y clavarlas, pillar un Justice. ¿Qué tengo después? Vale. No. Pasamos a los drivers de calle. En los drivers de calle voy a ir desde menos estable a más estable. Tengo un Essence que lo utilizo tanto para turns muy largos como para rollers. Si juegas en el bosque, Anheuser Flip es precioso. Un disco muy dinámico, podéis hacer de todo con él. Tirarlo de derechita, que se te levante, se te vaya un poquito a la izquierda. Discos inestables tenéis que tener en la maleta. El siguiente en estabilidad es un FD, que alguien le pintó aquí 2E y ahora es un FD driver. Y este disco está rotísimo y es lo que más me gusta. No hay manera de que esto no vuele derecho, porque era un poquito estable y ahora lo tiras así con un poquito de ángulo y se levanta despacito y te vuela y te vuela y te vuela. Tiene 6 de glide y esto vuela y vuela. O sea que acercamientos muy largos, precisos en el bosque, no hay nada mejor que un FD. Pasando en estabilidad, un Instinct, como un Explorer, ¿vale? Se entiende, ¿no? ¿Por qué? Un poquito de Anheuser, 7.5, 0 vuelva, derechitas, muy planitas, tiene mucho glide, vale la pena tener algo así en la maleta. El siguiente más estable es un FD3. Yo no llevo nada de Discmania, como habéis visto, ¿no? Todos mis drivers de calle son de Discmania. FD3, ya en plan, oye, que viene viento, saca el caballo de guerra, que
que hay que ponerla en el suelo, ¿vale? Que no se vaya a cualquier lado. Un FD3, clava, te hace skip si lo tiras plano, así que un disco muy muy práctico. ¿Qué llevo después? El siguiente, yo es que voy de piedra en piedra y ahora salto a Nati. Y Nati es incluso más estable que el FD3. ¿Qué os digo? O sea, clavarla en el suelo, apunta, lo quieres ahí, tira y se cae. O sea, eso es muy importante tenerlo. Por supuesto lo uso mucho para skips y es mi disco de trabajo para las derechas. Fairway Driver, uno más piedra que Lati, incluso más. Esto me lo ha regalado Víctor, es un flare de Streamline y es el segundo disco más estable que tengo en mi maleta. El próximo lo muestro ahora en un segundo. Y la verdad que lo estoy tirando con todas mis ganas ahora mismo en el torneo. En este hoyo, en el 17, no me paso de largo porque es que no vuela, se cae al suelo el cabrón. Así que si necesitáis algo que no entienda de vientos, que no entienda más que irse al suelo y lo tengo que poner ahí donde yo lo quiero llevar, el flare. Pero, ¿qué pasa? Si tú eres león y el flare te hace flip, pues te compras un tilt. El tilt ya ni león. Yo lo he visto tirar y ya ni león. O sea, esto es para trick shots. ¿Y por qué lo llevo en mi maleta? Pues porque hay momentos en los que te encuentras en el bosque con árboles, posiciones raras y necesitas ángulos raros. Y esto solo lo saco para sacarme un aprieto. Por ejemplo, en el campeonato europeo, este verano, me encontré detrás de un árbol de 15 metros a 1 metro del árbol, tenía que ir para la derecha, un bosque horrible a la derecha y un agujero a la izquierda. Agarré el tilt, lo puse en Anheuser de derechas arriba del árbol y hace ¡uy! Y se va para el otro lado. O sea, algo así necesitáis tener para poder manejar ángulos y salir de aprietos. Mi último driver de calle, un Thunderbird, no lo tiro mucho, pero me lo regaló mi hermana. Y como me lo regaló mi hermana, pues está en la mochila, lo acarreo, pesa 175 gramos, no me podía haber regalado uno de 100, ¿no? Tengo que llevar más peso, pero qué sé yo. Lo uso más que nada cuando tengo algo que tirar muy muy recto, porque es que no se va ni a la izquierda ni a la derecha, y es un poquito más largo que el Instinct, pero en principio es más porque quiero mucho a mi hermana. Y pasamos a lo chulo, a lo que me mola tirar, ¿no? Los driver watches. En estabilidad tengo un D2 que se me va a la derecha, lo uso para rollers y lo uso mucho para tirarlo en hyzer, flip, en que incluso se me haga turn. Es el disco con el que tiro más distancia. En un buen día, con un buen viento, puedo llegar a los 140 metros. Sin el viento se cae a los 80. El siguiente es un Enigma. Vuela un poquito más estable que ese D2. Puedo confiar en que lo tiro plano y me hace un poquito de flex. Y si no hay viento, siempre vuelve. Si hay viento, cuidado, porque es difícil de controlar. Lo uso mucho para derechas, que me hagan hyzer a flip y que me lleven metros para adelante. Muy buen disco para eso. El siguiente en estabilidad es Coco. Coco es un destroyer glow que lo pinté, esto fue una de mis primeras pruebas de pintado de disco y huele a coco porque es que lo he hecho con crema de manos de coco y todavía huele. Un año después huele a coco. Tú pásate por alrededor mío y me presenta coco y yo te lo presto. Vuela precioso. Esto lo pongo un poquito de hyzer, se levanta despacito, nunca se va a caer al suelo, sino que te glidea hacia la derecha y vuelve. Color Glow Destroyer, te ilumina en la noche, puedes jugar y todo, la leche. Me quedan dos, ya acabo, ¿eh? El siguiente en estabilidad es un Cloudbreaker. ¿Qué os voy a decir? ¿Necesitáis algo que lo tiréis con todas vuestras ganas, vaya derecho y caiga y te haga un skip? Un DD3, un Cloudbreaker, ¿vale? Este lo cogí en la caja de misterio de Discmania y la verdad que al principio era una piedra, yo no podía tirar más de 50, 60 metros, bueno, igual 80, y ahora ya le voy sacando distancia, a medida que se va rompiendo, ya estoy llegando a los 110, 120, así que mola mucho. Derechas, revés, hyzers muy altos, planea. DD3 son muy buen disco. Y si el DD3 no es lo suficientemente estable, un Destroyer. Este Destroyer tiene una historia muy chula. En el primer campeonato de España que fui yo a Oviedo, en el hoyo 1,
estaba haciendo un acercamiento hacia el tee y lo ensarté entre medio de una rama de un árbol, o sea, del tronco se estaba abriendo las ramas, lo ensarté ahí. Tuvo 3 años metido ahí. Y yo cada vez que iba a Oviedo se lo contaba a la gente, tío, tengo un disco ahí, ¿alguien me lo puede recuperar, por favor? Y Manu Almeida, pues este verano me lo recuperó y me lo dio. Estaba lleno de cosas negras, asqueroso, resina, horrible. Pues esta ronda que acabo de jugar en el Campeonato de España me ha salvado la vida. Era todo este disco, súper estable, caer, 100 metros Heiser, 100 metros Heiser. El destroyer que me ha recuperado Manuel. Gracias, Manu. Y bueno, lo último en la maleta de discos, un PD2. Que a mí me gustan las piedras, ¿qué le voy a hacer? Si lo tiras y quieres que vuelva, si lo tiras y quieres que caiga, PD2. Hasta donde yo pasé en la isla, iba llevándome el CTP con él. ¿Por qué? Porque es que se cayó al lado. Es que no quería volar, cabrón. Así que nada, otra piedra. Luego la maleta que llevo es una Grip EQ que tiene un montón de bolsillos, tiene espacio para lo que necesites, tienes espacio arriba para 3 putters, 4 incluso, espacio para el agua. Llevo aquí mi bolsita para secarme las manos y por supuesto una barrita de coco, que a mí me gusta el coco. Así que nada, espero que os haya gustado y a ver si nos vemos jugando una ronda juntitos. ¡Hasta luego!